Mis padres tóxicos nunca me quisieron y trataron de controlar cada aspecto de mi vida, así que me fui de casa a los 18 y construí un negocio exitoso, pero intentaron sabotearme en cada paso. Mis padres nunca me quisieron. Esa es la verdad más dura que tuve que aceptar desde muy pequeño. No soy el resultado de un amor profundo ni de un deseo de formar una familia, fui simplemente una consecuencia de una mala decisión. Según me contaron con cierta amargura cuando ya era mayor, su historia comenzó como un romance juvenil de esos que parecen destinados a durar para siempre. Se conocieron en la preparatoria y fueron juntos a la universidad, soñando con un futuro lleno de viajes, experiencias y libertad. Pero ese futuro se hizo añicos cuando mi madre descubrió que estaba embarazada. Intentaron por todos los medios no tenerme. Se plantearon todas las opciones posibles, pero sus familias no les permitieron deshacerse del problema, como ellos me llamaban a sus espaldas. Así que, con lágrimas de rabia y resentimiento, mi madre tuvo que dejar la universidad y regresar a la casa de sus padres mientras mi padre continuaba con su vida como si nada hubiera cambiado. Así fue como llegué a este mundo, no como un bebé esperado y amado, sino como una carga que arruinó los sueños de dos personas que nunca quisieron ser padres. Durante los primeros años de mi vida, fui criado principalmente por mis abuelos maternos. Ellos sí me querían, al menos en la medida en que un niño puede percibir el cariño. Me cuidaban, me alimentaban y me trataban como un niño normal, pero mi madre apenas me miraba. Para ella, yo era el recordatorio constante de todo lo que perdió. Mi padre, por su parte, ni siquiera vivía con nosotros en ese entonces. Estaba terminando sus estudios y viajando con sus amigos mientras mi madre se quedaba atrapada en la casa familiar, viendo cómo su vida se desmoronaba. Recuerdo que cuando era pequeño, pensaba que mi madre era mi hermana y que mis abuelos eran mis verdaderos padres. Eso tenía sentido para mí porque ellos eran quienes me abrazaban cuando lloraba y quienes me leían cuentos antes de dormir. Mi madre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para regañarme o hacerme sentir que mi existencia era un error. No podía entender que había hecho mal. Era solo un niño que quería que su mamá lo quisiera. Cuando mi padre finalmente terminó la universidad y consiguió un trabajo estable, decidió que era momento de hacerse cargo de su responsabilidad, como si yo fuera una deuda pendiente en su vida. Propuso a mi madre que nos mudáramos juntos y que intentaran criarme como una familia. Mi madre no quería, pero no tuvo opción. Sus padres estaban envejeciendo y ya no podían hacerse cargo de mí para siempre. Así que, a los 5 años, me arrancaron del único hogar donde alguna vez me sentí querido y me llevaron a vivir con dos completos extraños. Desde el primer día supe que no era bienvenido en esa casa. No había fotos mías en las paredes, no había juguetes esperando por mí ni un cuarto decorado con cariño. Solo un espacio vacío con una cama, un escritorio viejo y la instrucción clara de que no debía causar problemas. Mi madre me dejó claro que debía estar agradecido por tener un techo sobre mi cabeza y que, si hacía algo que la molestara demasiado, no dudaría en echarme de su casa. Yo tenía 5 años y, aunque no entendía del todo lo que significaba ser una molestia para mis propios padres, sí entendía el miedo. Mi padre, aunque menos cruel, era completamente indiferente. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y, cuando llegaba a casa, lo único que quería era descansar. No tenía interés en saber cómo me había ido en la escuela ni en pasar tiempo conmigo. Si intentaba hablarle, solo suspiraba con fastidio y me pedía que lo dejara tranquilo. Me fui acostumbrando a vivir en un mundo donde yo no importaba. No había abrazos ni palabras de aliento, solo el constante recordatorio de que estaba en un lugar donde nadie me quería. A diferencia de mis compañeros de escuela, yo no tenía juguetes nuevos ni ropa bonita. Muchas veces me enviaban al colegio sin haber terminado mis tareas porque nadie se molestaba en ayudarme. Cuando los maestros llamaban a mi madre para preguntar qué estaba pasando, ella simplemente me gritaba cuando llegaba a casa y me decía que era un niño flojo que tenía que aprender a resolver las cosas por su cuenta. Así que, desde muy pequeño, entendí que si quería sobrevivir, tenía que valerme por mí mismo. Intenté de muchas maneras ganarme su cariño. Me esforzaba en la escuela, mantenía la casa limpia, hacía todo lo que podía para no molestarlos, pero nada era suficiente. Mi madre seguía mirándome con desprecio y mi padre con indiferencia. Nunca me decían que estaban orgullosos de mí, nunca me felicitaban por mis logros. Para ellos, yo simplemente estaba ahí, como un mueble más en la casa, sin propósito ni valor. Lo más difícil de todo era ver cómo los padres de mis amigos los abrazaban, les daban palabras de aliento y los recogían con sonrisas en la escuela. Recuerdo que una vez un compañero me preguntó por qué nunca veía a mis padres en las reuniones escolares. No supe qué responderle, solo encogí los hombros y cambié de tema. Sabía que si decía la verdad, nadie lo entendería. Con el tiempo, dejé de intentar buscar su aprobación. Dejé de esforzarme en agradarles porque entendí que nunca lo lograría. Empecé a guardarme todo para mí, a vivir en mi propio mundo y a hacer lo que fuera necesario para soportar la vida en esa casa. Pero, aunque me resigné a su desprecio, nunca dejé de soñar con escapar. Desde que tuve uso de razón, supe que el día en que cumpliera 18 años, me iría para siempre.
cuando cumplí 7 años, ya había aprendido las reglas de la casa: no hables a menos que sea necesario, no molestes a mamá, no interrumpas a papá cuando esté viendo televisión, no pidas nada si no es absolutamente imprescindible. Aprendí a ser invisible, a caminar en silencio y a hacerme pequeño en los rincones de la casa para evitar ser una molestia. Mi madre tenía un carácter explosivo. Cualquier cosa que yo hiciera podía detonar su furia. Si accidentalmente dejaba un vaso mal puesto en la mesa, si me olvidaba de recoger algo o si simplemente me encontraba en su camino en un mal momento, me gritaba con tanta fuerza que sentía que mi corazón se encogía dentro de mi pecho. Eres un inútil, porque tuve que tenerte, ojalá no hubieras nacido. Eran frases que se volvieron parte de mi día a día. Mi padre, en cambio, era el rey del silencio. Nunca levantó la voz ni puso un dedo sobre mí, pero su indiferencia dolía más que los gritos de mi madre. Cuando estaba en casa, se encerraba en su mundo. Podía estar en la misma habitación que yo y actuar como si yo no existiera. Hubo un tiempo en el que pensé que tal vez, si sacaba buenas notas, él se sentiría orgulloso. Me esforzaba en la escuela, intentaba ganar premios, le mostraba mis calificaciones con la esperanza de que dijera algo, pero todo lo que recibía era un bien sin siquiera apartar la vista de su teléfono o de la televisión. La única persona que me daba un respiro de todo esto era mi abuela materna. Ella aún intentaba estar presente en mi vida. Aunque mi madre apenas me permitía verla, de vez en cuando encontraba la manera de visitarme. Me traía dulces escondidos en su bolso y me contaba historias sobre su juventud. Pero lo que más me gustaba de ella era que me enseñó a tejer. Al principio, no entendía por qué me interesaba tanto, solo me gustaba verla mover sus manos con tanta rapidez, creando cosas hermosas con hilos de colores. Ella notó mi curiosidad y un día, cuando tenía 8 años, me regaló mi primer ovillo de lana y me enseñó lo básico. Tejer se convirtió en mi escape. Mientras tejía, mi mente se alejaba de los gritos de mi madre y de la indiferencia de mi padre. Cada puntada era una pequeña victoria, un pequeño refugio en un mundo donde me sentía completamente solo. Pero, como todo en mi vida, la paz no duró mucho. Mi madre descubrió mi afición por el tejido y se burló de mí sin piedad. Decía que era una actividad ridícula, que era una pérdida de tiempo, que nadie me iba a tomar en serio por hacer cosas de viejas. Pero yo no la escuchaba. Era lo único que me hacía sentir bien, así que lo seguí haciendo a escondidas. Cuando mi abuela se enteró de cómo mi madre me trataba, discutió con ella. «Déjalo tener algo que lo haga feliz», le dijo. Pero mi madre no quería que yo fuera feliz. Una tarde, cuando tenía 10 años, mi madre entró a mi cuarto y encontró una bufanda que estaba tejiendo. Sin pensarlo, la tomó y la cortó en pedazos con unas tijeras. «Esto es una estupidez», me dijo antes de tirarla a la basura. Me quedé en silencio, sintiendo como si algo dentro de mí también se hubiera roto. Esa noche, lloré en silencio en mi cama. No era solo la bufanda. Era el mensaje claro de que no importaba lo que hiciera, siempre encontrarían la manera de quitarme cualquier cosa que me hiciera sentir bien. Después de eso, intenté dejar de tejer. Me convencí de que tal vez era mejor no tener nada que me importara para que no pudieran arrebatármelo. Pero mi abuela no me dejó rendirme. Me llevó más lana a escondidas y me dijo que nunca debía dejar que alguien más decidiera qué podía o no hacer con mi vida. Sus palabras se quedaron conmigo, aunque en ese momento no entendía completamente su significado. Los años pasaron y mi relación con mis padres solo empeoró. Cuanto más crecía, más difícil se hacía soportar el ambiente en la casa. No tenía permitido salir mucho, no podía invitar amigos, no tenía a nadie con quien hablar. Me sentía como un prisionero en mi propia casa. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 14 años. Mi madre siempre había dudado de mi alergia a la leche. Decía que eran cosas de generación de cristal y que antes nadie tenía esas tonterías. Así que una tarde, decidió probar si realmente era alérgico. Me sirvió un vaso de leche y me obligó a tomarlo mientras me miraba con desprecio. No tardó mucho en hacer efecto. Mi garganta comenzó a cerrarse, me costaba respirar y sentía que mi cuerpo entero ardía. Mi madre se asustó y llamó a mi padre, quien finalmente decidió llevarme al hospital. Los médicos confirmaron la alergia y dijeron que tuve suerte de no haber sufrido un shock anafiláctico. Cuando desperté en la cama del hospital, mi abuela estaba allí. Su rostro estaba pálido, y cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que la policía había hablado con mi madre. Pero, como siempre, no hubo consecuencias reales. Mis padres dijeron que fue un accidente, que no sabían que mi alergia era tan grave, y los dejaron ir con una advertencia. Cuando salí del hospital, mi madre no me pidió disculpas, ni siquiera mencionó lo que había pasado. Para ella, todo debía seguir como si nada hubiera ocurrido, pero yo no lo olvidé. Esa fue la primera vez que supe con certeza que mis padres no me veían como una persona. Yo era solo un problema que tenían que soportar hasta que pudieran librarse de mí. Desde ese momento, comencé a planear mi salida. No sabía cómo lo haría, pero tenía claro que el día en que cumpliera 18 años, me iría para siempre. Ya no intentaría ganarme su amor ni su aprobación.
No importaba cuántas veces mi madre me gritara que era un inútil o cuántas veces mi padre me ignorara. Solo tenía que aguantar 4 años más. Después del incidente en el hospital, algo cambió dentro de mí. Ya no tenía miedo de mi madre como antes. No porque dejara de gritarme o de hacerme sentir como si no valiera nada, sino porque finalmente entendí que ella no me veía como su hijo. No me veía como una persona, siquiera. Para ella, yo era un estorbo, una responsabilidad impuesta que nunca quiso y de la que se arrepentía cada día. Así que dejé de intentar agradarle. Dejé de buscar su aprobación, dejé de esperar algún tipo de afecto de parte de mi padre. Todo lo que hacía estaba enfocado en un solo objetivo, sobrevivir hasta los 18 y salir de esa casa para siempre. Pero escapar no era tan fácil como solo esperar a cumplir la mayoría de edad. Sabía que si no tenía un plan sólido, mis padres harían todo lo posible por arruinar mi salida. Así que empecé a prepararme con anticipación. Lo primero que hice fue reforzar mis habilidades de tejido. A pesar de los intentos de mi madre por destruir cualquier cosa que me hiciera feliz, mi abuela seguía enseñándome a escondidas. A los 15 años, ya tenía suficiente experiencia como para hacer piezas decentes y bien elaboradas. Fue entonces cuando mi abuela me sugirió algo que cambiaría mi vida: vender lo que hacía. Me acuerdo de la primera vez que vendí una bufanda. Era una pieza sencilla, en tonos pastel, que mi abuela había llevado al mercado local junto con sus propios tejidos. Cuando regresó a casa, me entregó el dinero con una sonrisa y me dijo: «Este es tu primer pago por tu propio esfuerzo». Esa noche lloré en silencio, no por tristeza, sino porque por primera vez sentí que podía tener control sobre mi propio destino. A partir de ahí, cada fin de semana pasaba el mayor tiempo posible en casa de mi abuela, trabajando en nuevos diseños. Al principio, solo vendíamos en el mercado, pero luego mi abuela tuvo la idea de abrir una cuenta en internet para vender en línea. Esto se convirtió en mi salvación. Vendía lo suficiente como para empezar a ahorrar dinero sin que mis padres se dieran cuenta. No era una cantidad enorme, pero era algo, y cada centavo significaba un paso más cerca de mi libertad. Pero mis padres eran meticulosos en su control. No me dejaban trabajar en empleos normales porque decían que los estudios eran más importantes, irónico, considerando que nunca les importó si hacía mis tareas o no. No me daban dinero para salir con amigos y monitoreaban cada centavo que gastaba. Así que tuve que ser inteligente. Cada vez que mi abuela me daba el dinero de mis ventas, lo guardábamos en una cuenta de ahorros que abrimos a su nombre. Así, si mis padres revisaban mis cosas, no encontrarían nada sospechoso. Lo más difícil fue mantener mi vida en secreto. Mi madre tenía la costumbre de revisar mis cosas sin previo aviso. Revisaba mi teléfono, mi mochila, mis cajones. Así que aprendí a borrar mi historial de búsqueda, a esconder cualquier evidencia de mis ventas y a mentir sobre lo que hacía los fines de semana. No hago nada, solo ayudo a la abuela con sus cosas, les decía. Ellos nunca se preocuparon lo suficiente como para investigar más. Pero a medida que mi negocio crecía, también crecían los riesgos. Una tarde, cuando tenía 16 años, mi madre tomó mi teléfono sin avisarme. Aunque ya había aprendido a eliminar cualquier evidencia, había olvidado cerrar la sesión de una de mis cuentas de venta. Esa noche, me enfrenté a la peor pelea que había tenido con mis padres hasta ese momento. Mi madre me gritó que yo era un mentiroso, que estaba escondiéndole cosas y que me había convertido en una maldita ingrata. Mi padre, que usualmente se mantenía al margen, intervino para decir que si estaba ganando dinero, entonces tenía que darles una parte porque ellos eran los que me mantenían. Yo estaba temblando, no por miedo, sino por la rabia. Por primera vez, me negué. No voy a darles nada. Este dinero es mío y lo estoy ahorrando para cuando me vaya. Mi madre se puso roja de furia. Mi padre me miró con una expresión que nunca antes había visto en él. Fue como si, por primera vez, se diera cuenta de que no tenía control sobre mí. Esa noche, intentaron castigarme quitándome el teléfono, pero ya no importaba. Sabía que la única forma de salir de ahí era aguantar un poco más y seguir guardando mi dinero en secreto. Los siguientes 2 años fueron un infierno. Mis padres se volvieron más controladores que nunca. Me prohibieron ir a casa de mi abuela tan seguido, me pusieron límites de internet y revisaban mis cosas con más frecuencia. Pero yo ya había aprendido a ser más inteligente. Empecé a usar mi tiempo en la escuela para organizar pedidos, enviaba mensajes desde los teléfonos de mis amigos y guardaba parte del dinero en efectivo en un escondite en casa de mi abuela. A los 17, tenía suficiente dinero ahorrado para irme el mismo día que cumpliera 18. Los últimos meses antes de cumplir 18 años fueron insoportables. Mi madre parecía estar más irritada que de costumbre, como si algo dentro de ella le advirtiera que su control sobre mí estaba a punto de desmoronarse. Mi padre, aunque nunca había sido afectuoso, comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre mi futuro, insinuando que debía quedarme en casa para ayudar con los gastos. Ellos sabían que me iba a ir. Lo sentían. Pero lo que no sabían era que mi plan ya estaba en marcha. Cada detalle había sido calculado con precisión. Había escondido mi dinero en la casa de mi abuela,
Tenía una mochila lista con lo esencial y había hablado con un amigo de confianza que me ayudaría a transportarme si algo salía mal. La noche antes de mi cumpleaños número 18, no pude dormir. Sentía la adrenalina recorriendo mi cuerpo, la mezcla de miedo y emoción al saber que, en cuestión de horas, todo cambiaría. Miré el techo de mi habitación, repasando cada paso en mi cabeza. Tenía que ser rápida. Al amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro, me levanté con sigilo y tomé la mochila que había escondido en mi armario. Mi abuela llegaría en menos de 15 minutos para recogerme. No podía darme el lujo de dudar. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi habitación, escuché pasos en el pasillo. Mi madre. Mi corazón latía con fuerza. Me quedé quieto, rezando para que siguiera de largo. La escuché murmurar algo y luego abrir la puerta de su habitación. Esperé unos segundos más hasta que todo quedó en silencio. Respiré hondo y, con el mayor cuidado posible, abrí la puerta de mi habitación. Crucé el pasillo en puntillas, conteniendo el aliento cada vez que el suelo crujía bajo mis pies. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, la abrí con la mayor lentitud posible y salí al frío de la madrugada. Ahí estaba mi abuela, esperándome en su coche con las luces apagadas. Corrí hacia ella sin mirar atrás. Cuando me subí al auto y cerré la puerta, sentí algo que nunca antes había sentido en mi vida. Libertad. Pero no estaba a salvo todavía. Justo cuando mi abuela arrancó el coche, la luz del porche de la casa se encendió. Vi la silueta de mi madre en la puerta. Supe en ese momento que el infierno apenas comenzaba. El caos estalla. Apenas llegamos a la casa de mi abuela, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas de mis padres, mensajes llenos de insultos y amenazas. Vuelve ahora mismo o atente a las consecuencias, decía uno. Eres una ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, decía otro. Pero ya no tenían poder sobre mí. Esa misma mañana, fui al banco con mi abuela y transferimos todo mi dinero a una cuenta a mi nombre. Después, fuimos a comprarme un teléfono nuevo y cambié mi número. Mi abuela y yo acordamos que solo unas pocas personas sabrían mi nueva información de contacto. Pensé que eso sería suficiente para que mis padres me dejaran en paz. Estaba equivocado. Esa misma tarde, alguien golpeó la puerta de la casa con fuerza. Mi abuela se asomó por la ventana y su expresión se endureció. Era mi madre. Ábreme la puerta ahora mismo, gritó. Mi abuela me miró y negó con la cabeza. No lo hagas, me dijo en voz baja. Ignoramos los golpes durante minutos, hasta que mi madre se rindió y comenzó a gritar. Te crees muy listo, pero no tienes idea de lo que estás haciendo, chilló. Eres un maldito ingrato. ¿Crees que vas a poder sobrevivir sin nosotros? Después de unos minutos, su voz se rompió y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. Cuando se dio cuenta de que nadie iba a abrir la puerta, se marchó. Pero eso no significaba que iba a rendirse. Los intentos de sabotaje. Las siguientes semanas fueron un torbellino de caos. Mis padres llamaron a todos mis familiares para contarles una versión completamente falsa de la historia. Según ellos, yo era un adolescente malcriado que había sido influenciado por mi abuela para rebelarme contra ellos. Dijeron que les debía dinero, que los había robado y que había sido una carga para ellos toda mi vida. Algunos familiares les creyeron. Otros me llamaron para escuchar mi versión y se horrorizaron cuando les conté la verdad. Mis padres también intentaron denunciarme como desaparecido. Cuando la policía apareció en la casa de mi abuela, yo mismo salí a atenderlos. Les mostré mi identificación, les expliqué que tenía 18 años y que me había ido por voluntad propia. Los oficiales parecían acostumbrados a este tipo de casos y, después de hacerme algunas preguntas para asegurarse de que no estaba siendo forzado a nada, se marcharon. Mis padres, al ver que no podían obligarme a regresar, pasaron al siguiente nivel, intentar arruinar mi vida. Mandaron mensajes a conocidos para decir que estaba en drogas. Llamaron a mi nuevo trabajo y dijeron que yo era un ladrón. Trataron de hackear mis redes sociales y enviar mensajes falsos haciéndose pasar por mí. Pero yo estaba listo para todo eso. Cada vez que intentaban algo nuevo, yo respondía con más determinación. A pesar de sus intentos por sabotearme, mi negocio de tejidos seguía creciendo. La gente en Internet empezó a notar mis diseños y, gracias a la ayuda de mi abuela, las ventas aumentaron más de lo que jamás imaginé. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en mi vida, estaba ganando dinero con algo que me apasionaba. Y lo estaba haciendo sin ellos. Sabía que mis padres no se rendirían tan fácilmente. Eran como depredadores que, al perder el control sobre su presa, hacían todo lo posible por atraparla de nuevo. Aunque ya había cambiado mi número y bloqueado todo contacto, encontraron formas de seguir fastidiándome. La primera estrategia fue intentar desprestigiarme públicamente. Algunas semanas después de mudarme con mi abuela, empezaron a correr rumores sobre mí. Mis padres les contaron a algunos familiares y conocidos que yo había huido porque era rebelde, que me había metido en malos pasos y que mi abuela me estaba llenando la cabeza de tonterías. Incluso dijeron que había robado dinero de la casa antes de irme.
Por suerte, la mayoría de mis familiares ya sabían qué tipo de personas eran mis padres y no les creyeron, pero otros sí. Me llegaban mensajes de primos y tíos preguntándome si de verdad había hecho todo lo que mis padres decían. Yo les respondía con la verdad. No les robé nada. Me fui porque no quería seguir viviendo en un ambiente tóxico. Estoy bien, trabajando y estudiando. No necesito nada de ellos. Algunos entendieron. Otros simplemente dejaron de hablarme. No me importaba. Ya no quería demostrarle nada a nadie. Pero luego vino la segunda fase de su ataque, fingir que me querían de vuelta. Después de semanas de amenazas y desprestigio, mi madre me envió un correo electrónico. El tono era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Sabemos que cometimos errores. Te extrañamos. Somos tu familia. No podemos entender por qué nos haces esto. ¿No te das cuenta de cuánto te amamos? Mi primera reacción fue reír. Era tan absurdo. Pasé años rogando por el amor de mis padres, solo para ser tratado como una carga, como un error. Ahora que me había ido y estaba logrando cosas por mi cuenta, de repente me extrañaban. No respondí. Pero ellos no se detuvieron. Mi padre intentó llamarme desde otro número. Mi madre le escribió a mi abuela para pedirle que me hiciera entrar en razón. Dijeron que querían una segunda oportunidad, que todo lo que habían hecho antes era por mi bien. Era la misma historia de siempre. Ellos nunca habían cambiado. Solo estaban tratando de recuperar su control sobre mí. Mi abuela, que siempre había sido paciente, perdió la calma en un punto y les respondió. Si lo amaran, lo hubieran tratado con amor cuando vivía con ustedes. Ahora es libre. Déjenlo en paz. Después de eso, los mensajes disminuyeron. No se detuvieron por completo, pero se volvieron menos frecuentes. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que estaba empezando a respirar. Con el paso de los meses, mi negocio de tejidos creció más de lo que jamás imaginé. Mis diseños comenzaron a viralizarse en redes sociales, especialmente en comunidades de artesanía y moda. Gente de diferentes estados me hacía pedidos personalizados. Mi abuela me ayudaba con la producción y con la administración del dinero. En menos de 6 meses, tenía suficientes ingresos como para pagar mi propia universidad sin depender de becas ni préstamos. Nunca pensé que algo tan pequeño como tejer bufandas y suéteres podría darme tanta estabilidad. Pero no era solo el dinero lo que me hacía sentir orgulloso. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Ya no dependía de mis padres. Ya no tenía que esperar su aprobación ni aguantar su desprecio. Yo estaba construyendo mi propio camino, lejos de ellos. Y ellos lo sabían. Lo peor que le puede pasar a un manipulador es perder el control sobre su víctima. Y mis padres lo habían perdido por completo. El último golpe de mis padres. Las cosas parecían ir bien. Pero, como siempre, mis padres tenían un último truco bajo la manga. Una tarde, mientras trabajaba en un pedido grande con mi abuela, recibí un mensaje de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo. No creas que puedes dejarnos así. Tarde o temprano, te arrepentirás. No firmaban el mensaje, pero sabía perfectamente quién lo había enviado. Ignoré el mensaje, pero algo en mí sabía que no iban a rendirse tan fácilmente. Y no me equivoqué. Unos días después, mientras revisaba mis redes sociales, noté algo extraño. Mi cuenta de ventas en Instagram había sido suspendida. Al principio pensé que era un error, pero al intentar recuperarla, me di cuenta de que alguien había denunciado la cuenta múltiples veces hasta lograr que fuera bloqueada temporalmente. No era una coincidencia, sabía que mis padres habían hecho algo. Intenté contactar al soporte técnico, y después de varios días, logré recuperar la cuenta. Pero el daño ya estaba hecho. Había perdido clientes y tuve que volver a empezar desde cero con algunas promociones para recuperar la visibilidad. Esa fue la última vez que mis padres intentaron sabotearme directamente. Y fue ahí cuando finalmente me di cuenta de algo. Ellos nunca me iban a querer. Nunca iban a aceptar mi independencia. Pero eso ya no era mi problema. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo para siempre. Los meses pasaron y cada día me sentía más libre. Mi negocio volvió a despegar. Conseguí una beca parcial en una universidad cercana y logré mudarme a mi propio pequeño apartamento con la ayuda de mi abuela. Mis padres, por su parte, dejaron de intentar contactarme. Algunos familiares me dijeron que estaban decepcionados de mí. Pero, para ser honesto, no me importaba. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. No tenía que caminar en puntillas, no tenía que esconder mis logros, no tenía que temer que alguien destruyera lo que construía. Era libre. Pasaron algunos meses de paz. Mi negocio seguía creciendo, mi abuela y yo habíamos logrado estabilizar nuestra rutina, y aunque no todo era perfecto, por primera vez en mi vida, sentía que tenía el control. Mi universidad era exigente, pero me gustaba. Estaba aprendiendo cosas nuevas, conociendo personas que no estaban cargadas de toxicidad y, lo más importante, ya no tenía que preocuparme de que alguien revisara cada cosa que hacía. Mis padres parecían haberse dado por vencidos. Dejaron de enviar mensajes, de tratar de contactarme. Hasta mis familiares decían que habían seguido adelante con sus vidas.
Pero yo sabía que no podía confiarme. Y tenía razón. Todo explotó un día cuando fui al banco para hacer un retiro de mi cuenta. Me dijeron que mi cuenta estaba bloqueada. Mi primera reacción fue el pánico. Mi dinero estaba ahí. Todo lo que había ahorrado con mi negocio. Sin ese dinero, no podría seguir pagando mis estudios ni mantenerme por mi cuenta. Intenté mantener la calma y pedí hablar con un asesor. Me llevaron a una oficina, y después de revisar mi información, la respuesta me dejó helado. Hubo una denuncia por fraude y la cuenta fue congelada temporalmente. Estamos investigando la situación. ¿Fraude? ¿De qué hablaban? Entonces lo entendí. Mis padres, fueron ellos. No sabía cómo, pero de alguna manera, encontraron una forma de denunciar mi cuenta. No tenían acceso a mi dinero porque la cuenta estaba a mi nombre, pero eso no les impedía arruinarme de otra manera. Respiré hondo. No iba a dejar que ganaran. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras mis padres intentaban destruirme de nuevo. Con ayuda de mi abuela, reuní todos los documentos necesarios, comprobantes de mis ventas, registros bancarios, correos electrónicos con clientes, todo lo que pudiera demostrar que mi negocio era legítimo y que el dinero en mi cuenta era fruto de mi trabajo. Me tomó varias semanas de trámites, reuniones con el banco y abogados, pero al final, logré recuperar mi cuenta. Cuando me confirmaron que todo estaba resuelto, sentí que podía respirar de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Esa situación me dejó claro que mis padres nunca iban a dejarme en paz. Siempre encontrarían una manera de intentar sabotearme. Así que decidí tomar la decisión más difícil de mi vida. Iba a borrarlos por completo. Sabía que no podía simplemente ignorarlos y esperar que me dejaran en paz. Tenía que asegurarme de que no pudieran volver a hacerme daño. Así que hablé con un abogado. Le expliqué mi situación y me ayudó a presentar una orden de restricción contra mis padres. No fue un proceso fácil, pero con toda la evidencia que tenía, mensajes de acoso, intentos de sabotaje, denuncias falsas, logré que aprobaran la solicitud. Mis padres ya no podían acercarse a mí, contactarme ni intentar interferir en mi vida. Cuando se enteraron, intentaron llamar a algunos familiares para que me convencieran de retirar la orden. Pero yo ya no era el niño indefenso que podían manipular. No caí en sus juegos. No respondí. Solo los bloqueé y seguí con mi vida. Después de tantos años de luchar contra ellos, finalmente era libre. Ya no tenía que preocuparme por lo que iban a hacer. Ya no tenía que esconder mi éxito ni vivir con miedo. Por primera vez en mi vida, tenía paz. Mi negocio seguía creciendo, mis estudios iban bien, lo más importante, tenía personas a mi alrededor que realmente se preocupaban por mí. No necesitaba a mis padres. Nunca los necesité. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarme a mí mismo que podía salir adelante sin ello. Y lo hice. Nunca imaginé que todo lo que pasé me llevaría hasta aquí. Pero ahora sé que cada cicatriz, cada insulto, cada intento de sabotaje solo me hizo más fuerte. Mis padres pensaban que no podría sobrevivir sin ellos. Pero lo único que hicieron fue enseñarme a luchar por lo que es mío. Después de que la orden de restricción fue aprobada, mis padres dejaron de ser una amenaza constante en mi vida. Ya no podían acosarme, manipularme ni intentar arruinarme sin consecuencia. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Pero la libertad no significaba que el dolor desapareciera de inmediato. Por años, había vivido bajo su control, condicionado a esperar rechazo, a sentirme insignificante, a dudar de mi propio valor. Aunque ya no estaban en mi vida, las cicatrices emocionales seguían ahí. Tuve que aprender a reconstruirme desde cero. Durante los primeros meses después de cortar todo contacto con mis padres, me costó adaptarme a la idea de que ya no tenía que vivir con miedo. Podía hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera, trabajar en mi negocio sin temor a que alguien intentara destruir. Pero, a veces, todavía sentía esa ansiedad en mi pecho. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi primer pensamiento era que eran ellos. Cada vez que veía a una familia en la calle, sentía una punzada en el corazón, preguntándome por qué yo nunca tuve eso. Pasé noches sin dormir, preguntándome si de alguna manera había sido mi culpa, si había algo que pudiera haber hecho para que me quisieran. Pero la verdad era simple, nunca fue mi culpa. Ellos fueron los que fallaron, no yo. Fue un proceso difícil, pero poco a poco, empecé a sanar. Mientras enfrentaba mis emociones, mi negocio seguía creciendo. Las redes sociales me ayudaron a conectar con clientes en todo el país. Empecé a recibir pedidos de personas que realmente valoraban mi trabajo. Ya no era solo un pequeño emprendimiento, era mi sustento. Y era mío. Con el dinero que había ahorrado, logré rentar mi propio apartamento. No era un lugar lujoso, pero era suficiente para mí. Era mi espacio. Mi abuela lloró cuando la invité a verlo por primera vez. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo. Por primera vez en mi vida, alguien me dijo eso y realmente lo sentí. En la universidad, me rodeé de personas que realmente me apoyaban. Hice amigos, algo que nunca pude hacer cuando vivía con mis padres. Conocí a personas que me mostraron que la familia no siempre es la de sangre. Incluso empecé a salir con alguien. Era raro al principio.
No sabía cómo aceptar afecto. No sabía cómo recibir amor sin sospechar que había una intención oculta detrás. Pero poco a poco, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, podía ser querido sin condiciones. Un día, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me ganó. Solo quería que supieras que tus padres se fueron del país. Vendieron la casa y se mudaron lejos. No sé si alguna vez volverás a verlos. Era un mensaje de un familiar lejano. Mis padres se habían ido. No sentí alivio. No sentí tristeza. Solo, nada. Era como si una parte de mi pasado se hubiera desvanecido sin dejar rastro. No respondí. Solo apagué el teléfono y seguí con mi día. Porque por primera vez en mi vida, sus decisiones ya no afectaban mi vida. Meses después, volví a casa de mi abuela para una cena especial. Miré a mi alrededor y vi todo lo que había logrado. Había escapado de una vida de abuso. Había construido mi propio futuro. Había encontrado personas que realmente me querían. Y lo más importante, había demostrado que mis padres estaban equivocados. Ellos dijeron que nunca lograría nada sin ellos. Pero aquí estaba yo, feliz. Había pasado un año desde que me fui de casa y corté todo contacto con mis padres. Un año desde la última vez que escuché sus voces, desde la última vez que me sentí atrapado bajo su control. Y en ese año, mi vida cambió por completo. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Cada cosa en él había sido comprada con mi propio dinero. Cada rincón reflejaba quién era yo, no lo que alguien más quería que fuera. Era un lugar de paz. Mi abuela venía a visitarme seguido. A veces cocinábamos juntos, otras veces simplemente tejíamos en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Nunca me presionaba para hablar sobre el pasado. Pero un día, mientras tomábamos té, me miró y dijo: ¿Todavía piensas en ellos? No respondí de inmediato. La verdad era que sí. No porque los extrañara, sino porque aún había una parte de mí que intentaba comprender por qué habían sido así conmigo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algunas preguntas nunca tienen respuesta. Así que simplemente dije, cada vez menos. Y era verdad. Mi negocio siguió creciendo más de lo que jamás imaginé. Gracias a la ayuda de las redes sociales, mis ventas explotaron. Incluso algunas pequeñas tiendas locales me contactaron para vender mis productos en sus espacios. No me di cuenta de lo grande que se estaba volviendo todo hasta que un día recibí un mensaje de una revista de negocios para jóvenes emprendedores. Querían hacerme una entrevista. Mi primera reacción fue dudar. No me gustaba mucho la atención. Pero luego pensé en todo lo que había logrado. Pensé en lo lejos que había llegado. Y pensé en la posibilidad de que mi historia pudiera inspirar a alguien más que estuviera pasando por lo mismo. Así que acepté. La entrevista fue publicada unas semanas después y la respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de personas que se identificaban con mi historia. Personas que también habían crecido con padres tóxicos, que también habían tenido que encontrar su propio camino. No podía cambiar mi pasado, pero podía usarlo para ayudar a otros. Y eso me dio un propósito más grande del que jamás imaginé. El intento final de mis padres. Justo cuando pensaba que todo estaba en calma, ocurrió lo inesperado. Un día, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era de mi madre. El mensaje era corto, pero directo. Espero que estés feliz. Nos abandonaste y ahora vives una vida de lujo mientras nosotros pasamos dificultades. Si te queda algo de decencia, podrías ayudarnos. Somos tu familia. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Había tantas cosas en ese mensaje que me dejaron en shock. Ellos, que me hicieron sentir como si no valiera nada. Ellos, que me dijeron que no lograría nada sin ellos. Ahora me estaban pidiendo ayuda. Por un momento, una parte de mí sintió lástima. Pero luego recordé todo lo que me hicieron pasar. Respiré hondo, cerré el correo sin responder y lo bloqueé. Era la última vez que tendría que lidiar con ellos. Ellos tomaron sus decisiones. Y yo tomé las mías. Con el tiempo, los recuerdos dolorosos se fueron desvaneciendo. No desaparecerían por completo, pero ya no tenían poder sobre mí. Había construido una vida para mí. Había encontrado una familia en las personas que realmente me querían. Había aprendido que el amor verdadero no se mendiga. Mis padres nunca cambiaron, pero yo sí. Y esa era la diferencia. Si alguien está leyendo esto y se siente atrapado en una situación similar, quiero que sepas algo. No estás solo. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. No tienes que cargar con el peso de una familia que no te valora. Puedes construir tu propio camino. Puedes ser libre. Solo necesitas dar el primer paso. Porque lo prometo, al otro lado del miedo, hay una vida esperándote. Y vale la pena vivirla.